Se nos dijo que esta ley se nos ha vendido como la del solo sí es sí. Bueno, pues en el texto no es esto lo que viene recogido. En el texto lo que viene recogido es que no es necesario decir sí, sino que el comportamiento, los actos contextualizados que de algún modo den a entender de una manera fehaciente que la víctima consiente, esto es lo que se considera consentimiento. Entonces volvemos otra vez al mismo problema de siempre, a la interpretación que los jueces hacen del consentimiento. La idea de que si coqueteaste, si bailaste, pues es que consentiste, porque son actos, a juicio de un juez que pueda interpretarlos, son comportamientos que dan a entender de una manera fehaciente que consentías. Imagínate la siguiente situación, ¿vale? Ligas con un tío en una discoteca, o en Tinder, me da igual. Ligas con un tío, te gusta, quieres algo más, subes a su casa y el tío se pone violento. Y en un momento dado quiere ir más allá, quiere hacer algo que tú no quieres en ese momento, quiere forzarte a hacer algo que a ti no te apetece, que en ese momento no quieres, pero tú ya estás con las bragas bajadas. Bueno, pues buena suerte con la definición que hay recogida en la ley de actos que puedan dar a entender de una manera fehaciente que consentiste. Con esa definición, buena suerte intentando convencer a un juez de que realmente no querías, de que hubo un momento dado a partir del cual quisiste parar. Un inciso sobre el tema del consentimiento, antes de que me quede sin batería. Y bueno, me gustaría citar a Eugenia Andino, porque sobre este tema ella utiliza una metáfora que yo creo que lo refleja muy bien. Realmente los hombres no tienen problemas para identificar el consentimiento, ni para identificar cuáles son sus límites. Saben perfectamente que es circunstancial, que es revocable, que es concreto y que es situado. Y lo identifican perfectamente en el momento en el que a un hombre heterosexual le metes un dedo por el culo, sin haber pedido permiso. Ahí entienden perfectamente cuáles son los límites del consentimiento, cómo funciona, hasta qué punto es revocable, hasta qué punto está circunscrito a unas prácticas sexuales muy concretas y entienden muy bien cuál es el solo sí es sí. Ahí no les cabe ninguna duda. La duda les llega cuando se trata de nuestros cuerpos. ¿Os acordáis de aquella ley prometida cuando ocurrió todo lo de la manada del solo sí es sí? Ya, es normal, han pasado 5 años de aquello. Parece que las portadas, los medios de comunicación, el espacio en redes sociales, en tertulias, el tiempo que ha dedicado la ministra, etcétera, a la producción legislativa de su ministerio, parece que solamente se ha centrado en el monotema. Sin embargo, parece que después de que la semana pasada por fin se llevara al Consejo de Ministros la ley de igualdad LGTBI con el capítulo específico de la ley trans, parece que ahora ya por lo visto sí que le ha quedado tiempo para otras cosas pues un poquito menos importantes y un poquito menos urgentes, ¿no? Para aquellas cosas para las que no había tenido tiempo hasta ahora. No me consta, al menos a mí, no sé si alguna de las que me estáis viendo tenéis constancia de que la ministra haya pedido perdón a las 15.000 mujeres que cada año denuncian una violación en España. A todas las que no denuncian ya directamente asumo que ni se preocupa por ellas. El más firme compromiso con que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes y sea una realidad para las personas trans en esta legislatura. Quiero empezar, por tanto, pidiendo perdón a las personas trans. En primer lugar, porque soy consciente de que este debate debía haber llegado a esta Cámara traído por parte del Gobierno y no lo he conseguido. Y quiero pedirles perdón. Bueno, pues parece que después de haber llevado al Consejo de Ministros la ley trans, la tan cacareada ley trans, para el Día del Orgullo y que al PSOE no les pitaran en la manifestación, spoiler, sale mal.
Bueno, pues al parecer ahora ya sí le ha quedado tiempo para aprobar otras leyes. Y el martes pasado se llevó al Consejo de Ministros la Ley de Libertades Sexuales, la conocida como solo sí es sí. Al menos esto fue lo que nos prometieron. Pero yo, mira, honestamente, después de todo lo que llevamos de legislatura, empiezo a pensar que en Podemos no dicen la verdad ni cuando te dan la hora. Me he venido hasta aquí, hasta Clariana del Cardener, para grabar un vídeo analizando el anteproyecto de ley, bueno, ahora ya proyecto de ley, porque ya se ha aprobado, ya está presentado en el Consejo de Ministros y ya va camino del Congreso, no sabemos cuándo llegará, pero de momento ya va camino del Congreso, de la futura ley de libertades sexuales, la conocida como la ley de solo sí es sí. Estoy en Clariana de Cardener. Me he olvidado el micro, así que voy a grabar el audio con el móvil. No sé si se va a poder aprovechar algo, pero bueno, al menos la localización está guay. Está viniendo gente y bueno, voy a intentar que el vídeo sea relativamente rápido. Esta vez no es que tenga guión, pero sí tengo una serie de apuntes respecto al proyecto de ley. No voy a analizarlo artículo a artículo como hice con la anterior ley trans, porque si la anterior eran 30 y pico páginas y estuve hora y media, esta que son 90 y no sé si son 92, 95 páginas, me podría tirar toda la tarde y no es plan. Así que lo que me gustaría comentar es, desde el punto de vista sociológico, algunos cambios que introduce la ley. Ya sabéis que no soy jurista, mi ámbito es la sociología. Me gustaría comentar algunos cambios que introduce la ley y por qué considero que es una gran ocasión perdida para cambiar el paradigma de relación entre hombres y mujeres, el paradigma de las relaciones heterosexuales, basado en esta idea de la sexualidad incontrolable por parte del hombre, esta sexualidad desbordante, embate a la mujer que consiente. Primero de algún modo se resiste para preservar su virtud, esta idea tan socialmente arraigada de se está haciendo la dura, y después consiente. Considero que ha sido, bueno, este proyecto de ley justo arranca ahora la tramitación y todavía tenemos que ver cómo queda en el espacio de ponencias, en el Congreso, etcétera, al final cómo se lleva a cabo. Pero el proyecto que tenemos ahora mismo sobre la mesa pues no anticipa nada bueno, y lo cierto es que me parece que es una ocasión perdida, una gran oportunidad perdida que podíamos haber utilizado para pasar del paradigma del consentimiento del que veníamos y que tan problemático hemos visto que era, al paradigma del deseo. El paradigma del consentimiento hemos visto que era absolutamente problemático cuando se lleva a los juzgados por un motivo, porque nos hemos encontrado con jueces que interpretaban el consentimiento de una manera que está bastante en contra de lo que el movimiento feminista ha venido predicando. Cosas como no dijo no, por lo tanto consintió, no dijo que no con la suficiente vehemencia, por lo tanto no se pudo entender la negativa, no opuso resistencia, por lo tanto consintió. Este tipo de interpretaciones, la nueva ley que nos vendían como el solo sí es sí, realmente no entra ahí y por eso me parece un fracaso. De hecho, esta ley vuelve otra vez a basarse en el paradigma del consentimiento, esta idea que decía del hombre que avasalla y la mujer que acaba consintiendo. Me habría gustado que hubiéramos pasado a otro paradigma basado en el deseo mutuo, pero claro, un paradigma basado en el deseo, lo que tiene de problemático es que no permite mercantilizar la sexualidad, es decir, es un paradigma abiertamente abolicionista, no me escondo. Esta idea de basar las relaciones sexuales entre hombres y mujeres en el deseo, lo que tiene de problemático es que la prostitución queda completamente fuera, porque si ambas personas desean, esto no permite mercantilizar previo pago el deseo de una de las partes. Un paradigma basado en el consentimiento, sí. Ambas partes consienten de mutuo acuerdo, como dice el propio texto, y esto lleva a que, aunque una de ellas no desee, sí puede vender su consentimiento de mutuo acuerdo previo pago. Es decir, esta ley, que de nuevo vuelve a poner el consentimiento en el centro, es una ley
que de algún modo legitima la prostitución. Sí que penaliza la tercería locativa, es decir, lucrarse del lugar, de ofrecer un lugar donde se ofrecen servicios sexuales, ser el propietario o la persona que alquila un local o un espacio para donde se ofrecen servicios sexuales, ahora ya está, bueno, ahora ya no, una vez que se haya aprobado y que se publique en el BOE, volverá a ser ilegal tras la reforma que introdujo el Partido Popular en el Código Penal, despenalizando la tercería locativa. Es decir, lucrarse de la prostitución ajena en un local o en un espacio. En este proyecto de ley se vuelve a incluir. Pero ¿qué tenemos? Que cargos públicos, cargos orgánicos, militancia de Podemos han firmado un manifiesto oponiéndose a esto, porque de algún modo dicen que dificulta a las, vamos a ponerle muchas comillas, trabajadoras sexuales el poder alquilar espacios, el poder alquilar habitaciones y ejercer por cuenta propia. Bueno, vamos a ponerle muchas comillas a esto, es su argumento. ¿Qué tenemos? Tenemos cargos públicos, cargos orgánicos y militancia de Podemos firmando a favor de que la tercería locativa no esté penalizada. De hecho, tenemos incluso cargos públicos, cargos orgánicos y militancia de Podemos que también firmaron a favor del sindicato amarillo, aquel sindicato vertical conocido como Otras, cuyos estatutos están ilegalizados porque suponen la legalización de facto de la patronal del proxenetismo como una patronal con la que negociar en plano de igualdad sindicatos y patronal, como cualquier otro tipo de reforma laboral o cualquier convenio sectorial. Obviamente, si el proxenetismo es ilegal, una patronal del proxenetismo no tiene cabida en nuestro ordenamiento. Por lo tanto, este sindicato, que lo que pretendía era legitimar el proxenetismo, pues lo que ocurrió fue lo que estaba previsto, que sus estatutos acabarían ilegalizados. Bueno, pues esta ley del solo sí es sí, de nuevo supone otra vez la legitimación de la prostitución. Y es lógico, puesto que, aunque la ministra se diga a sí misma abolicionista, nos dice también que es muy complicado, es un tema muy complicado, que divide el movimiento feminista, no como la ley trans, donde al parecer hay bastante consenso, según ella, no sé. Según Irene Montero, el abolicionismo es algo que divide el movimiento feminista y, por lo tanto, mejor no entrar en ello, es muy complicado. Bueno, mejor no entrar en ello, lo que pasa es que tienes el enemigo dentro, querida, es que tienes a cargos públicos, orgánicos y militancia a favor de regular la prostitución, entonces no me cuentes rollos. En este proyecto, una de las cosas buenas que tiene, que alguna tenía que tener, es que amplía el concepto de violencia machista, que la Ley Integral contra la Violencia de Género estaba bastante restringido. ¿Por qué? Porque la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley 1/2004, se restringía la violencia de género al ámbito de las relaciones de pareja o análoga afectividad. Matrimonios, parejas de hecho, relaciones afectivas, noviazgos, etcétera. Ponle el nombre que quieras. Solo entre hombre y mujer y circunscrito a esa relación. Todo el resto de violencias que se salieran de ese contexto no estaban recogidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género. ¿Qué ocurre? Pues cosas como, por ejemplo, el asesinato que ocurrió en Canarias. Estaréis familiarizadas porque el asesino condenado, a los pocos días de aprobarse la ley trans en Canarias, dijo que se sentía, bueno, que era mujer y que le llamaran Lorena. Seguro que os suena el caso. Bueno, pues en este caso, este asesino lo que hizo fue obsesionarse, creo que era su prima, hasta tal punto que acabó matándola y eyaculando sobre su cadáver. Al no haber una relación afectiva, no eran pareja, no eran novios, no estaban casados, no eran pareja de hecho, ni nada que se le parezca, quedaría fuera del ámbito de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, en esta ley, la ley del solo sí es sí, la ley de libertad sexual, este caso sí que quedaría recogido como un caso de violencia machista, un caso contra la libertad sexual de las mujeres. Es decir, amplía la definición de violencia machista, que quedaba muy restringida en la Ley Integral contra la Violencia de Género. También incluye la violencia contra las mujeres en situación de prostitución.
el caso típico del putero que se obsesiona con la mujer prostituida. Se obsesiona con ella hasta tal punto que en un ataque de celos, porque no quiere que tenga otros clientes, acaba matándola. Este caso tampoco está recogido en la Ley Integral contra la Violencia de Género, porque no hay una relación de afectividad. Para ella es un putero más. No hay una relación entre ambos, más allá pues, de lo que podríamos considerar una relación comercial. ¿Qué ocurre? Que queda fuera de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, en esta ley, la Ley de Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, que como veremos esto no es cierto, sí que quedaría amparado. Algunos cambios que introduce esta ley. Se elimina la figura del abuso sexual. A partir de ahora, a partir de que, insisto, de que se lleve al Congreso, se apruebe y se publique en el BOE, toda agresión contra la libertad sexual de las mujeres pasa a ser considerado agresión, y si incluye penetración, entonces pasa a ser violación. La figura del abuso ya no forma parte del Código Penal, ya no formará parte en futuro del Código Penal. Desaparece el abuso y, por lo tanto, desaparecen también las multas. Estamos hablando de que a partir de ahora el grado de las penas irá de 1 a 15 años. Se critica mucho el feminismo punitivo, por decirlo de algún modo. Lo cierto es que no, en ningún momento el feminismo ha pedido un incremento de las penas. Lo que se pedía era una reformulación del concepto, la idea de que en todo caso, sí o sí, si hay una agresión sexual, hay intimidación. Si hay un acto contra la libertad sexual de las mujeres, aunque no haya violencia, hay intimidación, es un acto intimidatorio de por sí. Y la violencia puede ser un agravante, pero es completamente independiente del acto en sí mismo. Entonces esto es lo que recoge el nuevo texto, el texto del proyecto de ley. Esta idea de que todo acto contra la libertad sexual de las mujeres es intimidatorio y por lo tanto es una agresión. Al menos esto es un paso en lo que se pedía, pero no hay un incremento de las penas. Las penas prácticamente permanecen iguales a las que hay ahora mismo recogidas en el Código Penal. Así que esta idea del feminismo punitivo, de lo que queremos es un agravante de las penas, legislar en caliente, etcétera, no es cierto. Recordemos también que esta es una ley que lleva 5 años de preparación. Se empezó a preparar al calor de las manifestaciones que hubieron con la primera sentencia de la Manada. ¿Recordáis aquello de no es abuso, es violación? Pues 5 años después tenemos este texto, que como digo es una oportunidad perdida, pero bueno, en fin. Aparte de este tipo de agresiones sexuales, también lo que contempla es, bueno, de una manera unificada, puesto que supone una modificación de todo ese bloque del Código Penal, también incluye la mutilación genital, los matrimonios forzados, el acoso callejero incluso, la trata con fines de explotación sexual. Todos estos conceptos que estaban, digamos, en distintos apartados, los unifica y los dota de un corpus coherente dentro del apartado de delitos contra la libertad sexual. Así que en ese sentido, pues me parece un avance, un paso positivo. Otro aspecto que también es positivo de este proyecto de ley es que establece la asistencia para las víctimas de agresiones sexuales sin necesidad de llegar a denunciar, sobre todo porque en muchos casos pues, o no es posible en ese momento puntual, en el momento en el que la víctima necesita ayuda, necesita asistencia, necesita acompañamiento, puede que todavía no esté preparada para denunciar, puede que incluso desconozca quiénes han sido sus agresores o su agresor y no esté en situación de denunciar todavía. No todas las violaciones se pueden denunciar en menos de 24 horas, pero sin embargo que haya asistencia, que haya acompañamiento, que haya asesoramiento, sí es fundamental desde el minuto cero. Entonces me parece un avance importante el hecho de que no esté vinculada la asistencia a las víctimas con la denuncia. Como decía, yo soy muy partidaria de denunciar en el momento en el que estés emocionalmente preparada, porque es un proceso largo, duro, emocionalmente devastador y para el que necesitas estar emocionalmente muy preparada para enfrentarte a todo lo que se te viene encima, porque desgraciadamente las administraciones públicas todavía no han logrado encontrar la manera de no revictimizar a las víctimas que denuncian maltrato, violencia de género, agresiones sexuales. Hasta que no encontremos la manera de que la Administración de Justicia acompañe, acoja a las víctimas y no las juzgue a ellas, no vincular la asistencia a las víctimas a la denuncia me parece un paso importante.
¿Qué es lo que noto que falta? Pues lo mismo que falta en violencia de género: presupuesto, recursos y formación y sensibilización. Estos me parece que van a ser las dos patas sobre las que un proyecto de ley con muy buenas intenciones al final va a acabar decayendo, o la aplicación práctica, cómo se lleve a cabo en el día a día, lo va a acabar convirtiendo en papel mojado. ¿Por qué digo esto? Por la definición de consentimiento. Se nos dijo que esta ley se nos ha vendido como la del solo sí es sí. Bueno, pues en el texto no es esto lo que viene recogido. En el texto lo que viene recogido es que no es necesario decir sí, sino que el comportamiento, los actos contextualizados que de algún modo den a entender de una manera fehaciente que la víctima consiente, esto es lo que se considera consentimiento. Entonces volvemos otra vez al mismo problema de siempre, a la interpretación que los jueces hacen del consentimiento. La idea de que si coqueteaste, si bailaste, pues es que consentiste, porque son actos, a juicio de un juez que pueda interpretarlos, son comportamientos que dan a entender de una manera fehaciente que consentías. Imagínate la siguiente situación, ¿vale? Ligas con un tío en una discoteca o en Tinder, me da igual. Ligas con un tío, te gusta, quieres algo más, subes a su casa y el tío se pone violento. Y en un momento dado quiere ir más allá, quiere hacer algo que tú no quieres en ese momento, quiere forzarte a hacer algo que a ti no te apetece, que en ese momento no quieres, pero tú ya estás con las bragas bajadas. Bueno, pues buena suerte con la definición que hay recogida en la ley de actos que puedan dar a entender de una manera fehaciente que consentiste. Con esa definición, buena suerte intentando convencer a un juez de que realmente no querías, de que hubo un momento dado a partir del cual quisiste parar. Nagore, el caso de Nagore no entraría en esta ley, lo siento. Irene se ha llenado la boca diciendo que el caso de Nagore a partir de ahora sí que va a estar contemplado. Mentira. Mentira, porque esta definición de consentimiento es tan absolutamente laxa que el juez de la manada, el juez del voto particular, que vio un ambiente de jolgorio y regocijo, lo va a seguir viendo, de su punto de vista no va a cambiar y va a seguir pudiendo acogerse a esa definición de consentimiento para absolver a violadores. Así que no hemos avanzado nada.